Con el transcurrir de los arcos en la historia de One Piece, las frutas del diablo han ido variando en cuanto a importancia respecta dentro de los enfrentamientos, pasando de ser habilidades determinantes para el estilo de combate de sus usuarios a en algunos casos un recurso más de quienes le hayan consumido. Y como muchos ya sabrán, el principal responsable de que ahora las Akuma no Mi tengan un poco menos de peso que antes no es otro que el Haki, recurso que de cierta manera sustituye las habilidades que estas otorgan a quienes les consumen, y así como les restó importancia a las mismas, también cambió el orden interno que tenían en cuanto a cuáles eran las más poderosas. Y de hecho, como bien habrán visto en el título, en esta oportunidad hablaremos de ello. ¿Cuál es el mejor tipo de fruta actualmente? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, el primer tipo de fruta del que hablaremos no es otro que las paramecia, y la razón por la cual estas se quedan con el último lugar es porque actualmente dependen en su totalidad de la destreza de sus propios usuarios más que del poder en sí mismo que estas otorguen. Pero me explico, antes de la introducción del Haki podríamos ver como muchos personajes eran sumamente problemáticos y hasta cierto punto poderosos si tomamos en cuenta los niveles de poder que se manejaban cuando eran introducidos. Esto simplemente por ser usuarios de Akuma no Mi, y un ejemplo perfecto de ello es Moria, que simplemente se limitaba a usar los poderes de su fruta del diablo, y solo le bastó tenderle una trampa a los sombreros de paja para ponerles en jaque y condicionar todo el resto del arco gracias a esa situación. No obstante, eso pasó hace un montón de tiempo. Ya si nos regimos por los estándares actuales, es inimaginable que ese mismo Moria pudiera meter en esa misma situación a personajes que actualmente consideramos poderosos. Y esto sucede porque toda la estrategia de combate del usuario de la Kage Kage no Mi se basa enteramente en el dominio de su fruta. A día de hoy los usuarios paramecia dependen más de apoyar su estilo de combate en el uso del Haki al combinarlo con sus habilidades, o en su defecto emplear estas últimas con su respectivo despertar y creatividad para mantenerse relevantes en la escala de poder. Es por esta razón que un tipo como Foxy en la actualidad es hasta cierto punto inofensivo. En cambio, otro usuario como Doflamingo, que depende mayoritariamente de su fruta para combatir, se mantiene siendo un personaje peligroso debido a los múltiples usos que le supo dar a su fruta del diablo, la cual no debemos olvidar que sigue siendo la de los hilos. Por ende, de base otorga una habilidad mucho menos poderosa que las frutas que se comieron Foxy o Moria. Y a pesar de ello, en una escala de poder, el tipo de los lentes y vestimenta extravagante es ampliamente superior a ambos, demostrando así el punto que mencioné al principio. Las paramecia actualmente dependen más de los usuarios que de las habilidades que otorgan por sí mismas. Es por esta razón que las posicioné como las menos poderosas. Y ojo, cabe aclarar que existen algunas de ellas, como la de Lo, por ejemplo, que por sí mismas son extremadamente útiles y que siendo utilizadas por alguien adecuado, como es su caso, son tan o más fuertes que la mayoría de las que mencionaré más adelante. Pero este es un caso excepcional, y las excepciones no tienen por qué dictaminar las reglas. Ahora, si seguimos avanzando en el tipo de frutas, nos topamos con las de clase Zoan, las cuales actualmente sirven como un potenciador físico de los usuarios, ya que le otorgan atributos de los animales que representan. Por ejemplo, la fruta del Pteranodon le permite a su usuario volar al igual que el dinosaurio en el que se basa, y de la misma forma le otorga más velocidad y resistencia también, siendo este último atributo uno bastante importante en las batallas actualmente, y además uno que dan todo este tipo de frutas a quienes les comen. Pero más allá de esto, una de las cosas que más me gustan de estas frutas es que tienen la capacidad de seguir estando vigentes con el pasar de los arcos, ya que las mismas fueron introducidas en Dram más o menos, y a pesar de ello, a día de hoy los usuarios de las mismas siguen demostrando tener cierta relevancia con ellas. Ejemplos de estos son Rob Lucci y Kaku, quienes al poder despertarlas fueron capaces de enfrentar de tú a tú brevemente a usuarios experimentados del Haki como lo son Zoro y Luffy, y sobrevivir a dichas batallas a pesar de que ellos no tienen un dominio avanzado de este último recurso, demostrando así que los atributos que otorgan esta clase de Akuma no Mi van escalando a medida que los usuarios se hacen más fuertes, por lo que de base son mejores que una fruta paramecia promedio. Sin embargo, cabe destacar que si el usuario de la paramecia es uno que le sepa sacar mucho provecho a su fruta, como Katakuri por ejemplo, veo bastante difícil que un usuario de Zoan promedio le pueda llegar a ganar, más que nada porque al combinar esa maestría con otros recursos el poder del personaje escala muchísimo, pero como bien mencioné antes, los usuarios que han logrado masterizar a las paramecias no son tantos y por ende la gran mayoría de quienes las han consumido las utilizan de forma mediocre. Si tomamos a Diamante por ejemplo, que no deja de ser uno de los altos cargos más potentes de Doflamingo y que además tiene una paramecia, no creo que pueda llegar a ganarle a un Page One.
Barbablanc, que es uno de los Tobiropo más débiles, usuario además de una Zoan, y esto también se debe a lo fácil que es sacarle provecho a las frutas Zoan en comparación a las paramecias, ya que estas últimas requieren de un tiempo de aprendizaje para lograr usarlas eficientemente. En cambio, cualquiera que se coma una Zoan ya está ready para utilizarla decentemente, como sucedió con Kaku, por ejemplo. Pero de igual forma, cada quien es libre de elegir cuál de las dos clases es mejor. De hecho, déjenmelo en los comentarios, ¿cuáles creen que son mejores actualmente? ¿Zoans o paramecias? Ahora bien, si pasamos a la siguiente clase de frutas, se debe mencionar a las Logia, las cuales antes de que se introdujera el Haki como un sistema de poder adicional dentro de la historia, eran por mucho las mejores de todas, ya que el único counter que tenían era el del elemento que les contrarrestaba. Es por esta razón que Luffy, por ejemplo, no tuvo absolutamente nada que hacer contra Smoker en la primera mitad de la historia, y no porque no fuera tan fuerte como él, puesto que probablemente el Luffy de Marineford con sus dos primeras marchas ya era más poderoso que ese Smoker, pero el hecho de que no tuviera ningún recurso para poder contrarrestar el humo de su fruta le hacía incapaz de poder hacerle daño siquiera, y esto es algo sumamente curioso, ya que ese Luffy venía de haber derrotado a Enel, un tipo que, al igual que Smoker, también tenía una logia y por cómo se nos pintó, era más poderoso que el Marín. Sin embargo, Luffy, por tener justamente una fruta que le daba atributos de goma, le hacía inmune a sus rayos y le permitía golpearle, pero todo este sistema parecido a la tabla de tipos de Pokémon fue completamente dejado de lado en el momento en el que se introdujo el Haki, ya que con este recurso ahora todos los usuarios del mismo podrían golpear de forma efectiva a los consumidores de logias, haciendo que estos bajaran considerablemente en las escalas de poder, y no porque se hicieran más débiles, sino porque ahora eran más vulnerables. Sin embargo, al igual que sucede con las frutas paramecia, actualmente los usuarios de las logias dependen un poco más de complementar las habilidades de su fruta con el Haki, o con alguna otra estrategia para poder mantenerse siendo poderosos. Pero al momento de acceder a esto, créanme que de base se vuelven mucho más poderosos que un usuario paramecia experimentado, y prueba de ello son el trío de almirantes iniciales. De hecho, dos de ellos salieron prácticamente ilesos de Marineford al combinar los efectos de sus frutas con el Haki de observación, y el único que recibió daño, que fue Akainu, fue porque se enfrentó directamente a Barbablanc en múltiples oportunidades. Pero bueno, la razón por la cual las frutas Logia a mi parecer son mejores que las paramecias y las Zoan es porque de base condicionan completamente el enfrentamiento y hacen que quienes les enfrenten deban recurrir a emplear el elemento que les contrarreste para dañarles, o en su defecto usar Haki, por lo que por sí solas son mucho más útiles en combate que una Zoan o una paramecia promedio, ya que hasta cierto punto les otorga inmunidad al daño. Además, el hecho de que les permitan a sus usuarios ir modificando el entorno del terreno de combate hacen que sean extremadamente útiles al momento de luchar, y eso sin contar el potencial que tienen al ser despertadas, que ojo, yo creo que un ejemplo de esto último lo pudimos apreciar en la isla de Punk Hazard, ya que recordemos que fue ahí donde Akainu y Aokiji lucharon por el puesto de almirante de flota luego de Marineford. No es descabellado pensar que ambos son usuarios Logia capaces de despertar sus respectivas frutas, y si las mismas pueden llegar a alterar el entorno a esa escala, porque recordemos que originalmente Punk Hazard era una isla llena de vegetación, no podemos subestimar las capacidades que tienen esta clase de frutas por sí solas. Pero bueno, así quedaría el orden, o al menos hasta hace unos arcos, ya que con la llegada de Wano se nos amplió mucho más una clase aún más potente, y esa no es otra que las Zoan mitológicas, las cuales, al igual que sus hermanas menores Zoans, otorgan los atributos de las criaturas a las que responden sus nombres, pero debido a que las mismas son seres mitológicos, también poseen habilidades sobrenaturales adicionales que se ven reflejadas en sus consumidores, como por ejemplo el caso de la fruta de Orochi, que le permitió sobrevivir a pesar de que le volaran la cabeza en varias oportunidades, simplemente por tener la fruta de la Hidra, o las de Yamato y Kaido, que les permiten generar los elementos del hielo y del fuego respectivamente, o incluso la de Luffy, que al despertarla le permite afectar a sus enemigos volviéndolos seres de caricatura, haciendo así que reciban una cantidad de daño inmensa proveniente de sus golpes. Si ya de por sí una Zoan normal le añadió una cantidad para nada despreciable de potencia física a quien le consumía, las mitológicas llevan esto a otro nivel, puesto que de lejos han sido los usuarios que más resistencia han demostrado tener producto a haberlas consumido, y si a esto le sumamos que también les dan múltiples poderes que serían perfectamente los de algunas paramecias, la cosa se lleva a otro nivel. Obviamente una buena parte de las capacidades que tienen estos usuarios también se debe a las habilidades externas a las frutas que estos poseen. Sin embargo, no se puede negar que por sí mismas son extremadamente útiles. Por poner un ejemplo, la fruta de Marco funciona hasta cierto punto como una logia, ya que esta le permite generar llamas, que no dejan de ser un elemento, con las cuales puede dañar a sus enemigos, pero que también le permite curar a sus aliados, función que se podría atribuir a la de una fruta paramecia, pero es que encima también le permite volar al adoptar la forma del fénix y por lo mismo regenerarse del daño que reciba, ya que
que esta es la habilidad natural de esta criatura mitológica. Ningún otro tipo de fruta le otorga a su usuario un abanico tan amplio de posibilidades, y es por esta razón que actualmente las mejores frutas del diablo son las Zoan mitológicas. Eso sí, vuelvo y repito, no hay que dejar de lado que en los últimos arcos otros recursos como el haki han tomado mucho más protagonismo, por lo que recordemos que, a diferencia de antes, ahora las frutas no son tan determinantes como lo fueron en el principio de la historia. Pero en fin, esa es mi opinión al respecto. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Por aquí les dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.